En Colombia continúa el llamado a las calles por parte de los promotores del paro nacional que piden mejoras sociales y económicas. Aunque en el séptimo día de manifestaciones, las marchas y concentraciones transcurrieron en calma, durante el día, en la noche hubo brotes de disturbios en algunos puntos de la capital colombiana. Donald Trump promulgó una ley en apoyo a los manifestantes prodemocráticos en Hong Kong. China reaccionó amenazando con represalias ante lo que calificó como una acción que oculta intenciones siniestras y exigió que Washington no interfiera en los asuntos internos del país. El cardenal Philippe Barbarin comparece ante el cuarto Tribunal Penal de Apelación de Lyon luego de que fuera sentenciado en primera instancia a 6 meses de prisión por no denunciar la agresión sexual a menores en el caso del sacerdote de su diócesis, Bernard Prenat. Barbarin reconoce los errores, pero cuestiona su culpa. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Rob Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. Nueva jornada de protestas en Colombia. El Comité del Paro y Colectivos Sociales salieron a las calles este miércoles para manifestarse de manera pacífica contra el gobierno del presidente Iván Duque, de quien reclaman mejoras sociales y económicas. Las marchas también se centraron en los abusos de la fuerza pública tras la muerte del joven de 18 años, Dylan Cruz. Durante las horas de la noche y esta madrugada hubo varios focos de enfrentamientos entre algunos manifestantes con el grupo antidisturbios de la policía, el SMAT, quienes usaron gases lacrimógenos para dispersar la manifestación. Un colectivo universitario denunció detenciones arbitrarias e irregulares de varios jóvenes por parte de la policía. Para analizar la situación en Colombia, me acompaña en el estudio Mario Valencia, director de Sede Trabajo y profesor de Economía. Profesor Valencia, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Quiero comenzar preguntándole si los manifestantes están llegando a algo, a una negociación real con el gobierno del presidente Iván Duque, y también le quisiera preguntar el impacto económico que han tenido estas protestas y este paro nacional, tanto en Colombia y a lo mejor en nuestra región, en América Latina. Buenos días. Yo creo que es desconcertante realmente la respuesta del gobierno nacional, porque lo que refleja es una desconexión entre los reclamos de un acumulado de insatisfacción de la población colombiana en materia social y en materia económica, que no son mitos, que no son cuentos, sino que corresponden a reivindicaciones justas de esta población, y por otra parte el gobierno hablando de otras cosas y haciendo creer al mundo y a la población colombiana que todo en Colombia marcha perfectamente. Y esa desconexión también se refleja en 7 días de protestas continuas de una muy buena parte de sectores organizados, que son el Comité Nacional de Paro, y también de expresiones espontáneas de la población, pero informadas que, insisto, corresponden a un acumulado de descontento y de insatisfacción. Hablemos ahora del SMAT, el cuerpo antidisturbios de la policía colombiana, además un cuerpo que estuvo implicado en la muerte del joven Dylan Cruz. Le quiero preguntar si estas fuerzas antidisturbios están pensadas para contener realmente una manifestación civil. Pues es evidente que el SMAT se crea en un momento del país en donde correspondía pues, la situación a una situación pues, prácticamente de guerra, y el SMAT no está respondiendo en estos momentos a una nueva realidad, y creo que las mismas protestas y las mismas manifestaciones se han encargado de demostrar en los últimos días que se avanza todos los días hacia que cada vez hay menos disturbios, hay menos actos vandálicos, porque entre más gente haya en las calles expresando esta insatisfacción, pues es evidente que el SMAT no responde a esa realidad que está teniendo el país, y se hace innecesario en ese sentido tener una fuerza de esta naturaleza como un mecanismo de antidisturbios, cuando las protestas cada vez más son protestas más de la expresión ciudadana que se vienen dando de manera pacífica, cultural y pues con expresiones artísticas bastante llamativas. Ahora, rápidamente, ¿hasta dónde llegarán estas manifestaciones comparado a lo mejor con el caso de Chile, que ya llevan 40 días en las calles? El gobierno del presidente Piñera ha cedido en muchos de los puntos. De hecho, van a hacer una asamblea nacional constituyente para reformar, para renovar la constitución que tienen ahora. ¿Pasará lo mismo en Colombia? ¿Llegará a un punto muerto que siga
siguen las manifestaciones pese a lo mejor a puntos donde cede el gobierno del presidente Iván Duque? Creo que es importante entender que lo que ocurre en Colombia es también un reflejo de lo que viene pasando en varios países de América Latina. Y en Colombia durante muchas décadas, durante los últimos 30 años, se dijo que el ejemplo, que el modelo a seguir era Chile. Y lo que resultó siendo eso fue un paquete chileno. Es decir, que resultó siendo un fracaso del modelo, y Colombia está respondiendo también con una ciudadanía cada vez más informada, está respondiendo a ese fracaso de ese modelo, y es preocupante, insisto, en que el gobierno no tenga una conexión con esos reclamos de la ciudadanía. Así que mientras el gobierno no mantenga un diálogo honesto, un diálogo sincero con los promotores del paro y con todas estas expresiones de la comunidad, pues es evidente que va a seguir ese descontento por mucho tiempo. Profesor Valencia, gracias por su tiempo. Buenos días. Beijing amenaza con contramedidas después de que el presidente estadounidense Donald Trump firmó 2 leyes en las que apoya a los manifestantes prodemocráticos en Hong Kong. Las medidas contemplan la revisión anual del estatus comercial con Hong Kong, las sanciones por abusos de los derechos humanos en el territorio y la prohibición de la exportación de municiones a la policía de Hong Kong. Con esta decisión, las negociaciones con China se complican cuando buscan una tregua en su larga guerra comercial. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China amenazó este jueves con consecuencias firmes no especificadas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara 2 proyectos de ley que apoyan a los manifestantes pro democracia en Hong Kong. Los proyectos de ley fueron aprobados por consenso en la Cámara y el Senado estadounidense. Amenazan con sancionar a los funcionarios implicados en abusos contra los derechos humanos y prohíben la exportación de municiones de control de multitudes a la policía de Hong Kong. Lo más importante es que el Departamento de Estado debe ahora certificar regularmente que Hong Kong conserva suficiente autonomía de Beijing como para justificar el estatus comercial privilegiado del territorio con Estados Unidos. Rescindir de ese estatus, que permite un comercio mucho más libre que con China continental, podría tener consecuencias importantes. El comercio entre Estados Unidos y Hong Kong superó los 67.000 millones de dólares en 2018, con un superávit comercial de casi 34.000 millones de dólares. Más de 1.300 empresas estadounidenses, incluidas las principales empresas financieras, operan en el centro financiero asiático dominante. Es probable que la última tensión complique las negociaciones en curso sobre la primera fase de un acuerdo para poner fin a la castigadora guerra comercial entre Estados Unidos y China de 16 meses de duración. China ha acusado a Estados Unidos de ser la mayor mano negra detrás de los recientes disturbios en Hong Kong, mientras intentaba dejar el conflicto al margen de las negociaciones comerciales. Trump, por su parte, ha tratado de marcar una línea entre Beijing y los manifestantes, diciendo que firmó los proyectos de ley con la esperanza de que las 2 partes resuelvan sus diferencias con paz y prosperidad para todos. Vamos hasta Francia porque el cardenal Philippe Barbarin se encuentra nuevamente ante los jueces en su juicio de apelación tras ser sentenciado en marzo por no denunciar abusos sexuales a niños de un sacerdote de su diócesis. Para conocer más detalles sobre cómo se desarrolla este juicio de apelación, nuestra periodista en París, Érico Lavarría, con los detalles. Recordemos que en marzo de este año la justicia de Lyon condenó a 6 meses de prisión sin necesidad de cumplimiento de pena a Monseñor Philippe Barbarin, el arzobispo de Lyon, por haber encubierto los delitos sexuales cometidos entre los años 70 y 90 por un cura de su diócesis, Bernard Prenat, sobre un grupo de niños scouts. Recordemos que Philippe Barbarin llegó a Lyon en el año 2002, sin embargo en el año 2014 y 2015, hay pruebas de ello, 2 víctimas del cura Prenat se acercaron a él, ahora ya adultos, para denunciarle lo que habían vivido décadas atrás. Y lo que se le reprocha a Monseñor Barbarin es no haber ido en ese momento a denunciar estos abusos en la justicia. Por su parte, también las víctimas reclaman que no se haya alejado a el cura Prenat del contacto con los niños. Recordemos que solo en este año, en julio del 2019, el cura Prenat fue expulsado definitivamente de la Iglesia Católica Francesa. Monseñor Barbarin, durante el juicio que se realizó en enero de este año, dijo que él vio delante de él a personas adultas, les recomendó que ellos fueran directamente a denunciar al cura Prenat en la justicia y que por eso él no fue directamente a los tribunales. Hay que recordar que una vez que se conoció esta sentencia que sorprendió a la Iglesia Católica, pero también a las víctimas que no esperaban mucho, el Monseñor Barbarin renunció a su cargo como arzobispo de Lyon, pero esta renuncia fue rechazada por el Papa Francisco, aduciendo la presunción de inocencia de Monseñor Barbarin. Cambiando de información, conectamos con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. Esther, el Parlamento Europeo votó una resolución que declara la emergencia climática. ¿Qué significa esta votación?
Sí, en efecto, se trata de una votación histórica con 425 votos a favor. La Eurocámara declara que ahora mismo se debe actuar lo antes posible y ya se trata de una urgencia en que no hay tiempo que perder. En este texto aprobado esta mañana piden que, por ejemplo, la Comisión Europea y los Estados miembros aprueben todas las leyes principales que se aprueben deban tener en cuenta la emergencia climática y que no se superen los 1,5 grados de calentamiento global, tal y como solicita la ONU. Se trata de un texto, como comentábamos, histórico, porque se trata sobre todo de liderar la lucha contra el cambio climático. Esta resolución aprobada hoy se produce pocos días antes de la cumbre del clima que se va a producir en en Madrid la semana que viene. Se trata de una cumbre del clima que se debería producir en Chile, pero que finalmente, debido al conflicto social, no se ha podido producir, sino que será en España. Aún así, se trata sobre todo de un mensaje simbólico por parte de la Unión Europea para tratar de aunar fuerzas y convertirse en el liderazgo en la lucha contra el cambio climático. También se votaron resoluciones sobre la situación de Cuba y Bolivia. ¿Qué votaron los eurodiputados sobre estos países, Esther? Sí, en efecto, sobre la cuestión de Bolivia han pedido que se celebren elecciones de forma inmediata. También han pedido a la presidenta interina, Yanín Áñez, que se abstenga de represiones políticas y también que convoque las elecciones limpias y libres y que también respete la separación de poderes. Asimismo, ha mostrado su preocupación sobre la detención del opositor cubano, José Daniel Ferrer. Han pedido su liberación inmediata. Asimismo, han mostrado su preocupación por la aceptación de los derechos humanos en la isla y la repercusión constante de los opositores cubanos. Esther, gracias por la información. Y en France 24 avanzamos con una serie dedicada a Libia. La cárcel de alta seguridad de Gernada, situada a 250 kilómetros al noreste de Bengasi, alberga a cientos de islamistas radicales capturados entre 2014 y 2019 en el este de Libia. Por primera vez, el ejército abrió sus puertas a la televisión extranjera. Una visita a toda prisa y bajo vigilancia. Vamos al este del país, 3 horas y media por carretera desde Bengasi. En este cuartel, el general Abdelhakim dirige con mano de hierro la prisión militar de Gernada, donde se encuentran agrupados varios centenares de prisioneros que pertenecían al Estado Islámico. Para el general, su aislamiento es fundamental. Los encerramos para romper la progresión del mal, para poner fin a sus actividades que van en contra de nuestra sociedad. Pero, sobre todo, los encerramos para detener el progreso de sus acciones e ideología en el mundo árabe y en otras partes del mundo. Atención. Firmes. El general pasa revista a las tropas. Hay casi 60 prisioneros por celda, todos en detención preventiva. La mayoría fueron detenidos por las fuerzas del mariscal Haftar durante su reciente reconquista de la parte oriental del país. Muchos esperan desde hace años un juicio que no llega. No podremos entrevistarlos, con la excepción de este veterano del Estado Islámico. Pero aquí es el general quien hace las preguntas. Estaba encargado de entrenar. ¿Entrenar a quién? A los combatientes con armas ligeras. ¿Los combatientes de la organización? Sí, tenían entre 15 y 25 años. El general también quiere mostrar que su cárcel es ejemplar. Este prisionero herido en combate habría sido tratado con los medios más modernos. Según él, sin la intervención del ejército, habría sido amputado. Ahí es donde lo operaron. Le colocaron una prótesis de cadera en platino. Llévenlos a las celdas. Cuando Libia recae en la guerra civil y experimenta un aumento de las operaciones de yihadistas en el sur, el general Abdelhakim advierte: cualquiera que quiera unirse a esas milicias o atentar contra nuestra seguridad en territorio libio, verá con sus propios ojos que tenemos tribunales, castigos y que ya se ha arrestado, juzgado y condenado gente antes. Durante varios años, Libia ha sido un santuario para el Estado Islámico, una base operativa para cientos de yihadistas extranjeros. Según el general Abdelhakim, esos días habrían llegado a su fin. Hasta que este informativo. Continúe con nosotros. Buen día.